distinción de poder llevar adelante la clausura y celebrar el diseño, ¿no? La década ganada, ¿quién? Algunos ya se jubilan y, bueno, bien, ¿qué hacen? Va a nutrir el segmento que viene con Pepe, el de adultos mayores, si quieren. De modo que desde esa perspectiva quiero celebrar con todos ustedes la convocatoria. Pero antes, si me permiten, una digresión. Dice Eduardo Galeano: y si el mundo sobrevive, los profesores de historia, en el caso, explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Pero para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo. Yo quiero evocar la memoria de Nora Cortiñas, y en ella la de todas las madres, también abuelas, a la que creo que le debemos la democracia. Ustedes seleccionaron por tópico el desarrollo del derecho penal y la democracia. Y en este 40 aniversario de la recuperación democrática, que implica, desde luego, un nuevo ciclo en sentido y proyección, para muchos de ustedes generacionalmente no habían nacido en el año 73. Creo importante destacar algunas cosas. Bien se conoce que en nuestro país, entre 1930, fecha del primer derrocamiento del gobierno democrático, soslayando el fenómeno de Mitre contra Derqui del siglo anterior, y 1983, entonces, fecha en la cual muchos de ustedes conocieron la vida, se produjeron 6 golpes de Estado que dieron lugar a regímenes de facto más o menos prolongados, seguidos de periodos de democracia restringida o limitada, con excepción de los periodos de 1944 a 1955 y 1973 a 1976. Las dictaduras militares gobernaron este país aproximadamente la mitad de este periodo de poco más de medio siglo. Y ese 10 de diciembre del 83 tuvo inicio este periodo estable y continuado de democracia representativa, que es el de mayor vigencia, más largo, de la historia nacional. Ahora, cuando se trata de recordar un pasado relativamente reciente que plantea quiebres, fracturas, cuando cabe reflexionar acerca de avances o no, retrocesos logrados, el derecho penal, bien sabemos, es un ámbito privilegiado, de modo de mensurar las bondades o no, al día de hoy, de nuestro sistema democrático. Y aquí me detengo, sí, a recordar una fractura en nuestra disciplina, sufrida inmediatamente después del golpe, en especial en los desarrollos curriculares y los planes de investigación que se vieron impedidos por los cientos,
casi de docentes de nuestra asignatura que debieron dejar nuestras universidades públicas. También por algunos desaparecidos y exiliados, ya sea internos o aún peor, externos. Pero por sobre todas las cosas, cuando se llegó a exhibir la total perversión de lo jurídico, esto es, ¿qué rol le cupo a los juristas la instauración y el mantenimiento de la última dictadura cívico-militar? Resultó eso claro cuando muchos profesores, como nosotros, dejaron de atender una función esencial y originaria propia de esta casa, que es el aseguramiento de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Luego degeneraron, ¿sí?, en una mera herramienta legitimante del terror estatal. Por eso apelo a la conciencia autocrítica de los profesores, en particular de los jóvenes profesores, mediante un interrogante: ¿cuántos desaparecidos se hubiesen salvado si la comunidad jurídica de nuestro país hubiera cumplido mínimamente con su deber? Por eso creo que esto es conveniente actualizar y celebro la democracia como eje, porque el autoritarismo, la violencia estatal, aunque desde luego desterrados por la ciudadanía desde hace ya más de 40 años, siempre están latentes, siempre están larvados, buscando nuevas formas para imponerse. Y que esto no vuelva depende en mucho, sino en gran medida, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente somos cultores de un saber que desde la enseñanza está llamado a limitar el poder del Estado. Y en esta perspectiva yo no abrigo dudas de que los anticuerpos democráticos en la Argentina parte de la respuesta que encierra por parte del derecho penal el tratamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por lo menos durante el año 76 al 83, si no también antes. O sea, conocemos que el 83 abrió una nueva etapa discursiva del saber penal, que impactó desde luego en la agenda académica de una democracia recuperada y en particular tanto en políticas públicas como en discursos sobre el llamado, si quieren, terrorismo de Estado. Y bien sabemos todos que los países reaccionan de distinto modo para dar respuesta a los crímenes más graves, en el caso contra la humanidad, a lo largo del último siglo, el XX, y además el tiempo que corre hasta el presente. Bien sabemos que cuanto menos podemos distinguir 4 sistemas que pueden analizarse en un orden no necesariamente cronológico, y estos son: primero, el de la impunidad planificada, si me permiten, impunización; segundo, el de las comisiones de la verdad; tercero, el de la justicia de los vencedores; y último, una respuesta en el marco de un Estado de Derecho con apego a garantías constitucionales. El primer sistema, impunización, o mejor dicho, no sistema, el de la impunidad,
se caracteriza por lo ocurrido en nuestro país, lamentablemente durante el segundo lustro de los 80, la década completa de los 90, hasta bien entrado los años de este nuevo milenio. En esos años se diseñó una estrategia que llevaba el nombre y la forma de una mentada reconciliación, impidiendo el juzgamiento de los responsables a los graves crímenes cometidos durante ese periodo. 2. La experiencia de comisiones de verdad. Una, la llevada adelante en Sudáfrica, conocida por todos, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Otra, la de Brasil, la Comisión Nacional para la Verdad. En el primer caso, para atender los crímenes del apartheid en el sur, desde 1948 hasta 1991. Y en el segundo, en relación a los crímenes cometidos por la dictadura militar brasileña entre 1964 y 1985. Este sistema, claro, con matices, desde luego no puedo abordarlo aquí en ambas experiencias, se caracterizó ¿por qué? Por un acuerdo entre los responsables de los crímenes contra la humanidad y las víctimas, algunas sobrevivientes y sus familiares. Lo que se buscaba era obtener la máxima información por parte de los responsables acerca del destino de las víctimas. De este modo, los familiares, por lo menos así se expone, podían encontrar sus restos y llevar adelante el duelo. A cambio, se resignó en este formato la persecución penal en contra de los responsables. Es decir, este tipo de solución no contempla la realización de juicios para ventilar la verdad de lo ocurrido y la eventual sanción de los responsables. Tercero, conocido por todos, la justicia de los vencedores. El paradigma de los juicios de Nuremberg y Tokio, desarrollados apenas finalizada la Segunda Guerra contra los criminales nazis. Las potencias ganadoras sabemos que se encargaron de conformar algunos tribunales. Estos procesos fueron objeto desde siempre de críticas, desde el punto de vista de la legalidad, se dice, y además desde el punto de vista del procedimiento. A las personas juzgadas y condenadas se las responsabilizó por hechos que efectivamente no aparecían tipificados como crímenes contra la humanidad hasta ese momento. Se argumentó con ello que efectivamente los juicios violaron la legalidad. Y luego además se dijo que estos procesos violaron la garantía del juez natural, lo que implica que los jueces del caso fueron preconstituidos y fueron designados de acuerdo a procedimientos ad hoc establecidos a tales fines. Cuarto, finalmente, el último sistema, el de la justicia institucional en el marco de un Estado de Derecho con respecto a las garantías constitucionales, que es el que caracterizó y aún caracteriza a la Argentina y constituye la experiencia en la que nos encontramos inmersos. Mal que le pese a quien sea, el sistema argentino ha sido ponderado en el plano internacional, tanto en organismos intergubernamentales internacionales como en los ámbitos políticos y académicos, sobre todo, de todo el mundo. Es el único país que viene dando respuestas jurídicas, institucionales, con el derecho común y con sus propios tribunales a los
delitos contra la humanidad cometidos por la dictadura. Aunque bien sabemos que durante toda esta etapa del 83 al día de hoy se tuvieron que sortear muchísimos obstáculos. El punto de arranque de este largo proceso se ubica en torno a la figura del presidente Alfonsín y la estrategia de los ahora llamados filósofos. Él lo designaba así. Fue él, el presidente Alfonsín, quien tomó la decisión política de juzgar a los comandantes sucesivos de las tres fuerzas militares que planificaron y dieron las órdenes para la ejecución de las violaciones a los derechos humanos. No voy a hablar de la causa 3 y del juicio del 85. ¿Por qué? Porque luego devino otra etapa. Llegó la degradación jurídica. Llegó una debilidad dolorosa del poder académico. Llegó la traición al derecho. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de la reivindicación del sistema jerarquizado de normas de la superlegalidad internacional y constitucional que nos impuso desde el 2001 por varios altos la necesaria reapertura de los procesos. Esta decisión sostenida en el tiempo, llevamos ya 20 años, el doble de la década de los jóvenes, en derredor de esta persecución, juzgamiento, eventual sanción por los crímenes contra la humanidad, creo que ha jugado un rol muy importante, particularmente en lo relativo a la penalidad o la punición, lo cual me quiero detener en el terreno más convencional. Ahora lo explico. Pero necesariamente remite a otros espejos, remite al caso alemán. En la interpretación de un autor, Joachim Sabelsberg, se ensaya que el cultivo y mantenimiento de la memoria de los crímenes de Estado como ejemplo paroxístico del abuso del poder de la Alemania nazi vuelve muy difícil para promover cierta retórica discursiva en el debate público por parte de la academia a favor del incremento de la punición respecto de los delitos comunes. ¿Por qué? Porque el riesgo de la caída en el abuso es una imagen que se evoca constantemente y puede generar, al menos para parte de sus miembros y sostenedores, el espectro de una contradicción insalvable, cuanto menos si conservan algo de vergüenza. Pruebas al canto. Alemania, al día de hoy. El enjuiciamiento de un ex guardia nazi de 98 años por su complicidad en los horrores del campo de Sachsenhausen, luego de haber venido en campo de internamiento bajo el mando soviético de la ex República Democrática. Por una de esas víctimas de 96 años, la Fiscalía de Gießen formuló la acusación apenas algunas semanas atrás. Condenas recientes, año 2022, un exguardia también del propio centro de exterminio, 101 años, a 5 años de prisión por participar en 3.500 muertes. Y hasta una mujer, exsecretaria del campo de concentración de Stutthof, en territorio polaco, de 97 años, por su complicidad en más de 10.000 muertes. Yo creo que nuestra sociedad
ha demostrado suficientemente que frente a situaciones que significaron un retroceso evidente en este tiempo, lo que corresponde a la madurez, verbigracia, la masiva manifestación frente al fallo del 2x1, un pronunciamiento nunca tan repudiado en la historia argentina que dictó la Corte Suprema ya por el 2017, bien sabemos, para beneficiar a represores con un cómputo privilegiado. Creo que es un claro ejemplo de todo eso. Pero, no obstante, siguen existiendo núcleos que se empeñan en el sostenimiento de la impunidad. O peor, en esta periodización de ciclos se complementan con una reversión negacionista en términos de estrategia. Cuidado. La historia enseña que no pueden ir muy lejos, pero todavía cohabitan en la justicia como en este terreno. Me valgo de una sola referencia jurisprudencial para ir finalizando. El tema es inmenso, infinito en términos de desarrollo. Sí me cabe puntualizar algunas, cuanto menos, advertencias. A propósito de lo que firman. En el leading case Maceo, la Corte dijo que los delitos que implican una violación de los más elementales principios de convivencia humana civilizada quedan inmunizados de decisiones de cualquiera de los poderes del Estado que diluyan los efectivos remedios de los que debe disponer el Estado para obtener el castigo. Porque, lo reafirma, el deber que tiene el Estado es el de aplicar sanciones adecuadas a la naturaleza de tales crímenes. Esto fue reiterado posteriormente. Importante, dos ministros en funciones, Maqueda, Lorenzetti, dijeron en Hidalgo Garzón que respecto de las condenas por delitos de lesa humanidad se sabe, no corresponde ni amnistía, ni indulto, ni aplica la prescripción, y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional. Incluso el ministro Rosenkrantz, en el caso Tomassi, dijo: las únicas consecuencias jurídicas que resultan del encuadre de un delito en la categoría de lesa humanidad son la prohibición de aplicar la prescripción, el indulto, la amnistía y otros eximentes de responsabilidad. Fallos 343-2280. Esta es la doctrina reseñada por la Corte, todavía vigente. Es Maceo, que consagra, bien sabemos, el debido control de convencionalidad, aún contra las propias disposiciones de la Constitución Nacional. O sea, estamos frente a un pilar básico de la democracia, cuya prioridad axiológica es la dignidad humana con base en la vigencia y promoción de los derechos humanos. Yo estoy convencido que una concluyente concepción filosófica, política, tiene evidentes implicaciones en el terreno de desarrollo dogmático.
que es sin duda un trabajo de rigurosa fundamentación científica. Por ello existe definitivamente la diferenciación radical entre dos modelos en pugna, un derecho penal democrático y otro que no lo es. En la democracia argentina no puede construirse un derecho penal, una dogmática del delito, una dogmática de la pena, desatendiendo los principios establecidos en los textos internacionales de derechos humanos, en tanto constituyen la expresión de un consenso axiológico básico que alcanzó nuestra sociedad, en tanto pacto que limita cualquier abuso de poder. Esta es la justificación ético-política del Estado de Derecho contenido en nuestra Constitución. Y por cierto, esto es ajeno a cualquier mistificación idealista que escapa a demandas del orden metafísico o a demandas sociales de carácter prejurídicos o metajurídicos, y efectivamente se centra en los intereses del único destinatario, que son las personas, y si nadie lo permite, de aún otros animales, y sus condiciones de participación social. Ya voy concluyendo. Quiero decir con esto, en otras palabras, las condiciones democráticas del ordenamiento legal son las que permiten, garantizan el libre desarrollo personal y el mantenimiento de aquellos elementos complementarios a ese logro. La tutela de los derechos de la persona en la normativa suprema constitucional, antes convencional, son el fin y el fundamento de cualquier democracia y del derecho mismo. O sea, no nos queda alternativa que para cumplir nuestro cometido partir de las fuentes jurídico-positivas de rango constitucional, antes convencional, o sea, de la primacía de un texto superior al Código Penal mismo. Decimos siempre, el derecho penal es derecho constitucional aplicado. Corrijo, es derecho constitucional y convencional aplicado. Es análisis de aquellos postulados axiológicos a la luz hacia lo que arroja la cumbre del derecho positivo. Y acá recupero desde luego el valor de la Constitución argentina, una de las 4 más antiguas del mundo, la última reforma. Sí, ahora se celebran, ¿no?, las 3 décadas. La Constitución, sabemos desde entonces, consagra un articulado que puntualiza los derechos, donde estos pasaron a formar parte ya constitutiva de ese rango. Y no solo se incorporó el respeto, 75-22, sino 75-23, tanto más importante, que es la promoción de esos derechos. Son principios fundamentales de nuestro sistema democrático. Insisto, los derechos establecidos en la Constitución no solo son reconocidos, sino son llamados a garantizarse. Es el Estado el que se responsabiliza en hacer cumplir
esa plena vigencia. Y además, en sancionar a los responsables que no así no lo hagan por vía de acción o omisión, ¿no? Son riesgo de que, de incumplir con su texto, que es ni más ni menos que eso, y por supuesto luego de acarrear responsabilidad internacional. Bueno, y ya con esto completo. Sabemos que hay huellas, hay marcas dejadas por los autoritarismos, los totalitarismos que persisten y que también reaparecen en cualquier presente. Y la actual encrucijada nos coloca frente a ese espejo, inevitable, el del pasado y del orden comparado. Nada de lo que sucede en la Argentina al día de hoy es gratuito. Y esta actual exaltación de modelos regresivos, algunos inclusive propagandistas del negacionismo, forma parte fundamental de un trazado histórico y de su persistencia. No es nuevo. Y sin lugar a dudas, un factor diferencial entre las comunidades, en particular la académica, es el grado de su madurez y desarrollo civilizatorio, junto con esa capacidad de organizar desde nuevos proyectos, realizaciones del futuro, al amparo de una memoria inevitable, el deber de memoria, que debe transmitirse a generaciones presentes, las futuras, cuando ustedes ya formen parte de los grandes adultos, grandes épocas. Y que tenemos que recordar siempre en el sentido de nuestro pasado. Cada uno arrastra su historia. Somos historia. Y concluyo con esto. Ahí se exhibe esa carta. Fíjense, curioso, ¿no? El Papa Francisco, uno de los pocos líderes, grandes líderes que tiene la humanidad, en favor de la paz, de la coexistencia pacífica, misión del derecho, ¿no? Esa que proviene de la dignidad, de la igualdad, de la justicia, nos vino a decir que la gnosis y el ethos de nuestra labor académica tenemos que observar las disposiciones del orden superior, constitucional e internacional, como dice el Papa, compromiso ético. Y además nos insta a tener el coraje para así lograrlo. Ahora, no podemos pedirle al Papa que ocupe el lugar que en verdad tiene que ocupar el saber penal. Esa no es responsabilidad de él, esa es responsabilidad nuestra. Hay un imperativo, desde luego, lo dice el Papa, lo dijo Adorno, que Auschwitz no se repita. Eso representa hoy la identidad de lo humano, incluso refundando el imperativo kantiano de moral, que Auschwitz no se repita. Con esto concluyo. Voy a solo tomar nota del poeta, ya no del jurista. Ustedes saben bien que Lenkin fue el que construyó categorialmente el genocidio en términos convencionales. Pero para Lenkin definir el genocidio no es solo una tarea jurídica, había sido juez. El genocidio también es una cuestión poética, dijo. Desde mi punto de vista, en la Argentina ocurrió un genocidio, técnicamente, dogmáticamente y convencionalmente.
de Lemkin, poeta en el caso, en orden al deber. ¿Cuál es el imperativo? En el caso nuestro, de época. Dice Lemkin, decía: mi padre de vino en fertilizante, mi madre en jabón, mis hermanos lentamente agonizaron al final de la cuerda del verdugo. Mi sangre y mis lágrimas pasaron a ser tinta en deber. Para ellos escribo la Convención contra el Genocidio. Gracias.